Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Pero abolió la monarquía en nombre de una especie de república. ¿Y eso fue bueno o fue malo? Yo soy monárquico, como supongo los catalanes. Los catalanes siempre fue un principado, nunca fue una república ni una cosa así. Siempre es un principado de Cataluña, igual que Galicia es el reino de Galicia. Entonces, ¿por qué defiendo la monarquía? La monarquía a mí me parece siempre una forma de gobierno bastante civilizada. Y en los tiempos de Luis XVI era bastante civilizada. Sí, había letras de cachet, sí, había opresión, pero estaba muy atenuada. Estaba entrando en un proceso de civilización que estaba Francia progresando, las libertades estaban creciendo y el país estaba prosperando lentamente. Yo siempre pongo un ejemplo, vamos a ver, no, sí, los ilustrados, Voltaire y Rousseau y Holbach y Montesquieu es anterior, pero toda aquella gente de las enciclopedias, Diderot, pero vamos a ver, esta gente, ¿dónde escribía? ¿Dónde estaba? No sé si me explico, sus libros estaban quemados, fueron perseguidos, no sé, o esa gente, eran los círculos intelectuales dominantes en el París de esa monarquía tan atrasada que había. Es decir, esos intelectuales tan así, tan ilustrados, tan tal, ¿dónde escribían? ¿Escribían en las mazmorras o escribían así? ¿O eran los dominantes intelectualmente en su tiempo? O sea, ¿dónde estaba esa supuesta represión que había en aquella época? Que es que la había, obviamente, no era un régimen ideal. Y te podían meter preso así, pero ninguno de estos así líderes pues lo pasó especialmente mal. Uno es peor que otro, pero no fue una persecución, no eran unos libros que estuvieran quemados o que te condenaran a la guerra por leerlos. Es decir, era un mundo intelectual que era bastante próspero, como en general son las monarquías. Las monarquías es una forma de gobierno, pues podemos discutirlo, bastante civilizada. ¿Y por qué critico la formación de la monarquía? Porque la monarquía es una forma ordenada. Cuando llega la república, lo que se instalaron inmediatamente es una forma de gobierno muy inestable. Fíjese, por ejemplo, en España, durante todo el tiempo de la monarquía no había golpes de Estado. Era un gobierno bastante ordenado y que llevaban lentamente a un proceso de civilización, incluso por la vía de la Ilustración. En cuanto se acaba con esa forma de gobierno, todo gobierno se convierte inmediatamente en inestable, en ilegítimo, un gobierno que de base o raíz o legitimación, aun no siendo un gobierno popular, se transforma en un régimen de base popular. Entonces, ¿qué empiezan? Los pronunciamientos, los golpes de Estado, todo tipo de motines, todo tipo de cosas, generan gobiernos muy inestables. Y yo creo que ese tipo de formas de gobiernos inestables derivan en inestabilidad política, derivan en desorden y derivan en un proceso de descivilización. Cuando yo hablo de proceso de civilización, me refiero a los conceptos que usa, por ejemplo, Norbert Elias en su libro El proceso de civilización. Es un libro que explica que las sociedades lentamente se van haciendo más civilizadas, más pacíficas, más prósperas a través del intercambio, a través del comercio, a través de las interacciones y a través incluso de las normas de urbanidad, costumbres y buenas maneras. Y es un proceso lento. La monarquía contribuye a eso en el sentido de que es un poder relativamente blando con respecto a los demás poderes. No defiendo la monarquía en relación a los demás poderes. Como ya explicaré, yo soy un anarquista. Entonces no soy monárquico, pero sí que defiendo que la monarquía es más próxima a la anarquía que puede ser otras formas de gobierno. Por paradójico que les parezca a ustedes, después lo podemos discutir. Soy un anarquista, digamos, un poco peculiar. Pero la idea es esa. Se plantea una idea de acabar con toda forma de poder, se plantea una situación de inestabilidad. Miren cuántos gobiernos hubo en la Revolución Francesa. En 3 o 4 años hubo 2 constituciones, una de ellas no aprobada, a pesar de ser ratificada por la voluntad expresa de Robespierre. Hubo constituciones, hubo un montón de gobiernos. Los gobiernos los decidían, digamos, las masas en las calles, subiendo o bajando gobiernos por manifestaciones en las calles. Es decir, no fue una sociedad especialmente ordenada. Entonces digo, la monarquía, que era un régimen que pensaba a muy largo plazo, porque la preferencia temporal de las monarquías es muy baja, ese proceso se alteró de forma brutal y pasó a acelerar o a cambiar el tiempo. ¿Qué hubiera pasado de no haber una revolución? Que las monarquías probablemente evolucionarían lentamente y se haría un régimen de libertades. Los regímenes seguramente evolucionarían de una forma parecida a lo que es a día de hoy el Gran Ducado de Liechtenstein, por ejemplo, o el Principado de Mónaco. Serían formas políticas de ese estilo, de corte monárquico, pero con grandes libertades, sin opresión, y con estados muy pequeños y poco interventores, y con un grado enorme de libertad civil y de participación, etc.
Eso es el proceso que creo yo que se trunca con la Revolución Francesa. Se pasa de un gobierno civilizado que piensa a largo plazo, con muy poca intervención, porque la monarquía tiene una ventaja muy grande, que es muy poco legítima. Y esa ilegitimidad es lo que me gusta a mí. La gente ve el gobierno monárquico como algo ilegítimo, porque es ilegítimo, pero lo ve de forma clara, entonces se oponen de forma tajante al poder. La república, en cambio, es una forma de gobierno altamente legítimo, por lo tanto la gente acepta ese poder y acepta el poder estatal sin tanta precaución como con los demás poderes. Es una paradoja, pero es así, por eso me gusta. No es que me gusta la monarquía, es que la gente se revuelve más frente a la monarquía que frente a otras formas de gobierno y los frena. Por eso es raro que un rey cobre más de un 10% de impuestos, como fue así históricamente. Los reyes nunca cobraban impuestos porque la gente se levantaba y les quemaba las casas y los palacios. Las repúblicas modernas, en cambio, pueden cobrar el 50% de impuestos y la gente pide más. Entonces, eso es un punto. Además, instauró formas, por ejemplo, de aristocidio. A ver, todo Estado moderno busca acabar con sus enemigos para concentrar el poder. El primer poder que elimina las repúblicas son las aristocracias. Y en Francia, no sé si se puede denominar o no, pero hubo algo parecido a un aristocidio. Es decir, un asesinato, más o menos una guillotina, de buena parte de la élite gobernante existente. Esto genera inestabilidad y genera también una concentración del poder en las nuevas clases gobernantes, que se discute si vienen o no de la burguesía. Pero se trata de eliminar el primer obstáculo. El primer obstáculo del poder central es la existencia de un grupo de personas dotadas de cohesión, dotadas de valores propios y con capacidad, digamos, de liderazgo social. Entonces, lo primero que hace la mayoría de las revoluciones son aristocidios, acabar con los elementos dominantes del antiguo régimen para poder instaurar sin control el nuevo poder. 2. ¿Cuál es el otro enemigo del poder central? Los poderes locales. ¿Qué hace la Revolución Francesa? Lo primero que hace, acabar con los parlamentos, acaba con los poderes locales, centraliza los poderes locales, elimina, por ejemplo, los parlamentos todos que había en Francia, los quita, implanta el idioma único francés. Cuando fue la Revolución Francesa, el tipo de la Revolución Francesa, solo el 20% de los franceses, 25% hablaba francés. Pero se instaura por la fuerza el idioma francés, supuestamente para eliminar desigualdades, para que todos los franceses se entiendan entre ellos. Entonces se acaba con las 6 lenguas que hay en Francia, el vasco, el catalán, el bretón, el occitano y el alemán de Alsacia, aparte del francés. Pues las liquida, primero las transforma en patois, las transforma en idiomas así acastrapados, idiomas así degradados, hasta que después las elimina a través de la educación pública, que para eso se inventa también. Pero básicamente centraliza el poder. ¿Por qué? Porque la gente, las personas, en aquellos tiempos normalmente eran más leales a su territorio, a su nación de origen, a su viejo territorio, que a Francia. Se trataba de que los franceses fueran leales, en primera instancia, al gobierno central de París. Y para eso hay que eliminar todos los poderes locales. Entonces se centralizan, se divide Francia en departamentos. Departamentos son unidades administrativas nuevas, creadas de forma geométrica. O sea, la idea de geometría es una idea ilustrada. En España, Valentín de Foronda quería hacer una España dividida en cuadrados de 500 leguas cuadradas cada uno, con números en vez de nombres, para borrar cualquier rasgo de historia de cualquier sitio, para que todos nos fuéramos de la provincia 1, 2, 3, 4. Los afrancesados quisieron hacer provincias fluviales también en España, con nombres de ríos para acabar con los viejos nombres, porque se trata de crear la lealtad. Y en Francia lo hicieron adrede, cogieron los viejos reinos, los cuadricularon para aguarlos, para disolverlos. Por ejemplo, mezclaron en Euskadi, combinaron en los departamentos territorios vascófonos, que hablaban vasco, con territorios francófonos, para aguarlos y diluirlos. Los metieron todos en la misma provincia. Y se trata de crear de forma artificial unidades administrativas nuevas sin ningún tipo de raíz histórica, sin ningún tipo de lealtad, de tal forma que los ciudadanos solo obedecieran al centro. Y esto no solo se centraliza por ahí, se centraliza, por ejemplo, queriendo cambiar con el idioma, con las leyes, creando una cámara sola.
un parlamento solo. La idea de un parlamento, de una Cámara única es una idea también muy republicana, para que no haya, digamos, dos parlamentos en contraposición, o no haya parlamentos de base territorial, sino que haya un parlamento que represente supuestamente a toda la nación francesa y que no haya ningún tipo de lealtades. Se ve, por ejemplo, con la implantación del sistema métrico decimal, que es un invento de la Revolución Francesa. Se trata de hacer todo en base 10, de hacer todo base racional. Querían hacer las horas de 100 minutos, querían hacer días de 10 horas, querían hacer todo en base decimal. Querían cambiaron el calendario, cambiaron un calendario republicano, hicieron un calendario y hicieron semanas de 10 días también, supongo que lo saben. Querían hacerlo todo así como muy métrico, olvidándose de todo el pasado, rehaciendo el pasado, borrando la historia y creando, digamos, como un mundo nuevo totalmente racional y totalmente geométrico. Quedan restos. Si fijan, muchos países africanos, sobre todo los de origen francesa, tienen diseño geométrico. Geométrico quiere decir cuadriculado, de escuadra y cartabón. Es un residuo de querer hacer países racionales, cuadrados o con formas geométricas puras. Es un ideal. Si no, miren los mapas del Sudán o miren los mapas así, a ver si digo verdad o mentira. Pues son residuos de esta idea decimal. Y, por supuesto, estandarizan los pesos y las medidas. Yo no sé aquí, yo en mi tierra, los gallegos antiguos aún contaban en ferrados, contaban en ollas, en mollos, en medidas estándares que variaban según las zonas. No, usted nos puso una cosa fea, el kilo y el litro. Se obligaron y españolizaron a poner los litros y kilos, supuestamente para estandarizar. Pero bueno, sí, que bueno, sí estandarizan las cosas. Si leen el libro de Scott, un viejo anarquista, se llama... Me cayó esto. Gracias. Si leen el libro de Scott, Seeing Like a State, pareciendo como un Estado, le explica que estas cosas no son tan inocentes. Se trata de que los pesos y las medidas sean fáciles de medir y los metros cuadrados para que los Estados puedan cobrar tributos. Si cada zona tiene una denominación distinta, el Estado central no puede saber cuánto mide, por ejemplo, una olla de mi zona no es lo mismo que una olla de Rivadavia, son distintas las ollas, el ferrado, el tal, no son las medidas exactamente iguales. Así es difícil de medir, pero el Estado estandariza las medidas. Usted piensa que la geometría la inventan los sacerdotes, las matemáticas que estudian ustedes, buena parte de ellas se inventan los sacerdotes egipcios para cobrar tributos en su momento, porque es más fácil calcular superficies, áreas y medir producciones si tenemos medidas estándar. Si yo produzco 1000 ollas y el otro produce 1000 cabazos, ¿cómo medimos eso? No es fácil para un gobierno hacerlo. Entonces, claro, hay que tener una medida estándar para nuestro bien, para eliminar fronteras y cosas por el estilo. También los Estados nos ponen nombres y apellidos y direcciones, porque piensan que es. Porque ustedes tienen un nombre y 2 apellidos. Por así, porque no, ustedes en la vida real no serían Juan López Fernández o Miguel Bastos Boubeta, no. Eu sería Miguel, o fillo da señora María, ou da señora Nieves, que é miña nai. Me explico, non? Así me conocen allí. Pero el Estado así no me localizaría, que no. ¿Cómo localiza el Estado central para reclutarme, para pagar tributos como fillo da señora Nieves? ¿Me localizarían así? No, necesitan un nombre, apellido y un número al lado, para teclearlo y salga yo rápido. Son procesos de estandarización que facilitan mucho la labor de gobierno y son parte del proceso de centralización administrativo de la Revolución Francesa. Pero cuidado, ese proceso de centralización administrativo fue imitado aquí. Y fue imitado sobre todo en Italia. Creo que pocas administraciones resistieron este influjo, entre ellas la Suiza, que es mi administración favorita, porque no tiene ningún tipo de lógica de este estilo. Pero aquí sí imitó. ¿Quiénes? Los liberales. Ahora ve porque yo los critico. Porque prefiero a los viejos carlistas, independentistas y así que a los viejos monárquicos que a los liberales. Los liberales copiaron la constitución de la Pepa, esa que tanto le gustan así a los liberales, es una constitución aparte es la primera vez que se habla de nación española, antes ese concepto es absolutamente ajeno a la tradición política española, lo copian de la constitución jacobina también, que hablan de la nación francesa. Entonces, los liberales hispanos copian esas cosas y también hacen provincias y después copian todo este tipo de esquemas de centralización administrativa para hacerla nacional, las provincias y todo eso. En España aún se salvó que no hicieron las provincias como en Francia a disolver los reinos, sino que más o menos aún conservaron los viejos reinos
y dividieron los reinos en provincias, porque la idea era hacer provincias a dividir también. O sea, por ejemplo, parte de Lleida, mezclarla con parte de Aragón y hacer una provincia con eso, para que no hubiera mayoría de nada y aquello irlo aguando poco a poco, para que no hubiera, digamos, territorios más o menos homogéneos. Aquí se intentó, pero al final eso no cuajó. Pero la idea está copiada de Francia, la idea de centralización está copiada de allí.